Jerónimo de Praga. Un año después de la ejecución de Juan Hus, un amigo suyo, el joven caballero Jerónimo de Praga, seguía su mismo destino. Jerónimo había tenido ocasión de profundizar en la doctrina de Wycliffe durante sus estudios en Inglaterra, Francia y Alemania. Desde entonces consagraba su elocuencia a la propaganda. En Bohemia había luchado junto a Juan Hus contra los abusos eclesiásticos, pero con sus exageraciones había perjudicado a menudo la causa que defendía. El impulsivo caballero se presentó por propia iniciativa ante el Concilio de Constanza, aunque Hus se lo había desaconsejado, para defender a su amigo. Arrojado en el acto una prisión, los atroces torturas que le hicieron sufrir dejaron hechos jirones su cuerpo y su espíritu. En tal estado abjuró de Wycliffe y de Hus, pero poco después se desdijo de sus confesiones y declaró que estaba dispuesto a seguir a la muerte a su amigo y maestro. Como reincidente fue condenado a perecer en la hoguera, muerte que soportó con valor admirable. De este modo, Hus y Jerónimo de Praga murieron en defensa de la doctrina de Wycliffe. Siglos después, diría el poeta Milton, si los prelados ingleses de su época no hubiesen puesto obstáculos con tanta terquedad en el camino de aquel hombre de Dios que se llamó Wycliffe, los nombres de los bohemios Hus y Jerónimo de Praga, como los de Lutero y Calvino, no hubieran pasado a la posteridad. El historiador eclesiástico francés Christophe es del mismo parecer, pero desde el punto de vista católico. Si el Concilio de Constanza no hubiese reducido a la impotencia a Juan de Hus y a Jerónimo de Praga, estos hubieran sido los realizadores de la Reforma y no Lutero y Calvino. Su consecuencia histórica más notable del Concilio de Constanza fue la de acabar con el cisma y aplazar por un siglo la Reforma. El Concilio Ecuménico de Constanza no fue clausurado hasta 1418, a los 3 años y medio de duración. Martín V se estableció en Roma, su ciudad natal, y gracias a su política recta y a su espíritu conciliador consiguió afianzar la reconquistada unidad de la Iglesia. El Concilio de Constanza había hecho ejecutar a los principales jefes heréticos. Opinaban aquellos prelados que las conmociones de Bohemia se calmarían por sí solas poco a poco, pero ¿qué sucedía con la reforma que todos coincidían en señalar como indispensable para la Iglesia? Algunas tentativas aisladas se hicieron en tal sentido, pero a menudo los deseos manifestados por los representantes de los diversos países tendían a miras diametralmente opuestas. El Papa no veía con simpatía cambio alguno que significara limitación de su poder. Se decretaron reformas externas sin trascendencia. El Papa recomendó un mejor uso de las rentas eclesiásticas e introdujo algunas modificaciones respecto al vestir y al modo de vida de los sacerdotes. Eso fue todo. Las guerras husitas. Cisca el Tuerto. En Bohemia se levantó un clamoreo de indignación cuando los checos se enteraron del martirio de Juan Hus. Si los prelados del concilio creyeron que bastaba con mandar a la hoguera a Juan Hus y a Jerónimo de Praga para acabar con la herejía, estaban equivocados. Precisamente entonces, cuando los husitas tuvieron sus mártires, fue cuando el movimiento se hizo peligroso. Los partidarios de Hus se levantaron en masa contra la autoridad del monarca, que, a pesar del salvoconducto otorgado por él, confirmara la sentencia de muerte. Y no solo los husitas, sino el pueblo entero, dirigido por el caballero Juan Cisca, se sublevó contra la influencia germánica. Cisca logró con sus bandas de campesinos armados una victoria tras otra sobre la caballería alemana. Por recomendación del Papa, ésta había iniciado una cruzada contra los herejes de Bohemia, al igual que como se había promovido exactamente 2 siglos antes otra cruzada contra los albigenses y valdenses en el sur de Francia. En el campo de batalla tuvieron que retirarse los altivos caballeros ante los campesinos de Cisca. El espíritu de solidaridad reinante entre los husitas se sobreponía a los alemanes en los momentos decisivos. Los husitas no eran bastante ricos para organizar una caballería armada. Se protegían de los ataques de los caballeros en reductos formados por recios carromatos sujetos entre sí con cadenas. Enfrente de carros situados ante el enemigo estaba protegido y reforzado por troncos de árboles, y los husitas se atrincheraban durante el combate tras ellos. Durante las marchas cargaban en carruajes armas, aprovisionamiento, heridos y enfermos. Antes de cada batalla se rezaba en común. El ejército entero se prosternaba ante el Altísimo e imploraba su ayuda. Cisca era tuerto desde su juventud. En 1421, a los 50 años de edad, fue herido al atacar un castillo por una flecha en su ojo sano, de modo que quedó casi ciego.
pero al cabo de un mes ya montaba a caballo al frente de sus tropas para inspirar terror al enemigo e inflamar el valor de los suyos. Medio año más tarde, Cisca consiguió una de sus mayores hazañas. Llegó Segismundo con un ejército 3 veces más numeroso para acercar las tropas de Cisca y reducirlas por hambre. Cisca esperó la noche para atacar con sus hombres el sector más débil del enemigo, lo quebrantó y disipó el cerco amenazado. Al amanecer los husitas se hallaban ya a mucha distancia, atrincherados en sus carros y preparados para el combate. Segismundo tenía un concepto tan elevado de su adversario ciego que prefirió esperar nuevos refuerzos antes de atacar aquel atrincheramiento. Cisca, por su parte, no tenía ningún interés en esperar a sus enemigos. Levantó el campo y se alejó de las tropas de Segismundo. Los alemanes lanzaron entonces un grito de triunfo. El enemigo ha huido, y se precipitaron en su persecución. Cuando chocaron ambos ejércitos, los hombres de Cisca ardían en deseos de lucha, mientras que los imperiales perdieron pronto su valor y huyeron, perseguidos por los bohemios, que les causaron enormes pérdidas en hombres y botín. Entre los fugitivos iba el propio Segismundo. En la primavera de 1423, Cisca se dirigió hacia el Levante para combatir contra los partidarios del rey en Hungría y Moravia, antes de abandonar Bohemia, su patria. Cisca reunió a sus más inmediatos colaboradores, con los que determinó la línea de conducta a seguir, tanto en el aspecto religioso como en el militar. Respecto al religioso, los husitas adoptaron como base los 4 artículos de Praga, admitidos en 1420, como fundamento de sus creencias. Los hermanos husitas combatirían en todas partes por la libertad de la palabra de Dios, la aceptarían de todo corazón y la aplicarían en sus acciones. Así, por su fe y por su modo de vida, atraerían a los demás a seguir su ejemplo. Los hermanos combatirían todo pecado, primero en ellos mismos y después en los demás, cualquiera que fuera la clase social a que pertenecieran, campesinos o príncipes. Los sacerdotes vivirían en pobreza apostólica, los laicos comulgarían bajo las 2 especies, pan y vino. El reglamento militar de Cisca prescribía una obediencia ciega. Últimas campañas husitas. Esta campaña de Hungría y Moravia mostró una vez más el talento militar de Cisca. Con medios en extremo reducidos consiguió realizar lo que otros no hubieran logrado aún con recursos mayores. Los ataques enemigos eran previstos por aquel hombre casi ciego con una clarividencia que parecía profética. Siempre supo lanzar a tiempo la contraofensiva conveniente, de modo que en más de una ocasión lo que parecía un desastre inevitable se transformó en una victoria. Este capitán tenía la facultad de sacar partido de los puntos flacos del adversario en plena campaña. Al fin, en medio de sus triunfos que anunciaban un feliz remate de la guerra, Cisca sucumbió de pronto a la peste, en 1424. Había empezado pobre su carrera militar y pobre la terminaba, aunque sus victorias en más de una ocasión le hubieran permitido enriquecerse de habérselo propuesto. Cisca había formado personalmente a algunos jefes militares capacitados con el fin de proseguir su obra en los campos de batalla, pero ninguno de ellos estaba dotado de las cualidades necesarias para acabar rápidamente aquella espantosa guerra civil. A medida que la contienda se prolongaba, las atrocidades cometidas por ambos bandos se acrecentaban. Los husitas se mostraron cada vez más irreductibles porque Segismundo violó en varias ocasiones las promesas que les había hecho. Esta deslealtad les costó muy cara. La guerra no ofrecía muchas esperanzas al rey, pero al fin los husitas se dividieron en 2 sectas. El rey y la Iglesia de Roma pactaron entonces con la más importante de ellas. Una de las condiciones fue que los laicos comulgaran bajo las 2 especies, y así, en 1436 finalizaron estas guerras. Para los husitas, el cáliz se convirtió en emblema nacional. Gracias a las guerras husitas, los checos no fueron absorbidos por completo por los alemanes. Pocos países han experimentado una transformación tan radical y en tan breve tiempo, como Bohemia durante la Guerra Civil. Antes se advertía en las ciudades una población alemana muy próspera. Después de la guerra quedaron muy pocos y solo en los lugares donde los alemanes se pusieron de parte de los amotinados. Antes de la guerra pertenecían a la Iglesia una tercera parte de las tierras de Bohemia. Después de las hostilidades, la mayor parte había pasado a manos laicas. Cuando los husitas atacaban a aquella corrompida clerecía, su lucha cobraba el aspecto de una guerra de independencia nacional, pero la identificación de los tiranos con las jerarquías religiosas hizo que quedaran convertidos en ruinas los magníficos edificios religiosos que antes fueron orgullo de Bohemia. Estertores del Imperio Universal, los emperadores del siglo XIV. En el año 1310, Enrique VII de Luxemburgo, elegido 2 años antes rey de Alemania, se dirigió a Italia al frente de un poderoso ejército. Era un príncipe romántico, incapaz de asimilar los principios
de la fría política de Rodolfo. Estaba decidido a ser coronar emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y proyectaba dar nueva base a las antiguas pretensiones imperiales. Soñaba Enrique con restablecer en Europa la paz y la unidad y reanudar al frente de la cristiandad toda la lucha contra los infieles. Todos los ideales de universalismo medieval repuntaron en este período, pero este rey caballeresco murió inesperadamente en 1313. Dante, su contemporáneo, saludó a Enrique VII con el nombre de Libertador de Italia y de Occidente. Otros, en cambio, no ocultaron su desdén, pues Felipe IV había dado a entender que nunca reconocería al emperador como una especie de rey de reyes. Los nuevos tiempos hablaban por boca del rey de Francia. En 1327, otro rey de Alemania, Luis de Baviera, penetró en territorio italiano. A diferencia de Enrique VII, este soberano era en extremo realista. No soñaba con los hechos ilustres que podría realizar en una cruzada. Lo que le interesaba era incrementar sus estados. Se había dirigido a la península no para hacer revivir allí las tradiciones de los Hohenstaufen, sino porque el Papa maquinaba desposeerlo de su corona mediante toda clase de intrigas. La expedición no consiguió en verdad un resultado positivo. Cierto es que fue coronado emperador en la Basílica de San Pedro por un papa nombrado por él mismo, pero pronto se vio obligado a abandonar la capital romana. Llegado al norte de Italia, continuó la lucha contra el Papa de Aviñón. Debate y cuestión de poderes. La discusión sobre el poder temporal del Papa, que fue el tema constante de los debates políticos en la Edad Media, discurría ahora por nuevos cauces. Al lado del concepto extremista que confería al Papa la supremacía temporal a la par que la espiritual sobre la cristiandad entera, representado por personalidades tales como Gregorio VII, Inocencio III y Bonifacio VIII, otra teoría más moderada había encontrado defensores. Apoyándose en los escritos de Santo Tomás de Aquino, sus partidarios sostenían que en los asuntos espirituales los soberanos debían someterse en todas las decisiones de la Iglesia, pero en lo demás podían ejercer con libertad el poder temporal. Una tercera teoría apareció ahora, según la cual el Papa no tenía derecho alguno a inmiscuirse en el ejercicio de soberanía monárquica. Esta doctrina política tuvo sus dos mantenedores principales en la corte de Luis de Baviera, el monje franciscano Guillermo de Ockham, antiguo profesor de la Universidad de Oxford, y el médico italiano Marsilio Ficino. Ockham, el más famoso representante de la filosofía nominalista, había sido encarcelado por el Papa de Aviñón por propagar ideas heréticas, pero logró evadirse y hallar asilo junto al emperador Luis. Ockham y su discípulo Marsilio dirigieron entonces ataques virulentos contra el pontificado. Fue Marsilio quien llegó más lejos, pues sostenía en sus escritos que el poder espiritual debe someterse al poder temporal y el Papa al emperador. Además, el verdadero soberano era el pueblo mismo, que delegaba su poder en el príncipe. Por primera vez en Edad Media expresábase claramente el principio greco-romano de la soberanía popular. El influjo ejercido por estos teorizantes se manifestó en una resolución tomada por los príncipes electores, convocada en la Dieta de 1338. Los llamados príncipes electores eran 7, los príncipes arzobispos de Maguncia, Colonia y Treveris, el duque de Sajonia, el Magreb de Brandenburgo, el conde palatino de Rin y el rey de Bohemia. Entre ellos elegían el emperador, tal como los cardenales designaban al papa. Los príncipes electores proclamaron que el rey alemán elegido era el soberano legítimo sin necesidad de ser reconocido por el papa. Quisieron indicar de esta manera que la elección del rey de Alemania era un asunto puramente interno, pero los grandes del imperio rompían además deliberadamente con la antigua noción de la monarquía universal y la vinculación estrecha entre el poder del papa y el del emperador. En lo sucesivo, este no sería, ante todo, jefe temporal de la cristiandad, sino, más bien, rey de Alemania. Tal programa político, esbozado por Rodolfo de Habsburgo, fue desarrollado por Luis de Baviera y su corte a la muerte de Luis en 1347. Su sucesor, Carlos IV, rey de Bohemia, lo hizo suyo. Carlos IV y la bula de oro. Carlos IV, nieto de Enrique VII, era de baja estatura y de costumbres muy sencillas. De hecho, se interesaba únicamente por su país de origen, Bohemia, cuya economía y cultura procuraba desarrollar por todos los medios. Con razón, Checoslovaquia lo considera como uno de los padres de la patria. En 1348 fundó en Praga la primera universidad germánica y se esforzó en hacer de su residencia predilecta el centro del comercio en Europa Central. De su misión imperial se ocupó mucho menos.
Cuando se hizo coronar en Roma en 1355 por un legado pontificio, tomó la ceremonia solo como un gesto destinado a expresar por parte de la Santa Sede el respeto a la dignidad a la que fuera elevado. Inmediatamente después de la ceremonia, el emperador abandonó Italia, donde sabía muy bien que nunca podría imponer su autoridad. En sus confidencias admitía que el Sacro Imperio no era más que un anacronismo.